Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez. Bienvenidos al programa desde Mérida. Me acompaña la licenciada Beatriz Zavala Peniche. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, Rodrigo. Mucho gusto en estar en tu programa y verte después de algún tiempecito. Muchas gracias. Oye, tú como siempre, igualita. Ay, muchas gracias. Oye, Beatriz, eres la directora de atención a víctimas. Así es. La comisión se llama Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Gobierno estatal. Fue creada en 2017, me tocó estar en la legislatura, presentar la iniciativa, exacto, a raíz de la homologación de la Ley Estatal de Víctimas a la Ley Nacional de Víctimas. Entonces, lo que hace la nueva ley es independizarla, por explicarlo de alguna manera, con respecto a la Fiscalía. Y es la comisión que se encarga de asesorar, proteger, reparar el daño de las víctimas. Estoy hablando de víctimas de derechos humanos y estoy hablando de víctimas de delitos del fuero común. Eso iba a preguntar. Digamos, cuando se comete un delito es cuando tú entras. Sí, cuando se comete un delito y hay una víctima o una víctima indirecta. ¿Por qué digo indirecta? Matan que matan a una señora y la hija. Exactamente, es una víctima indirecta, efectivamente, así es, Rodrigo. Y pues nosotros entramos desde el momento en que se presenta una denuncia. Incluso cuando van a presentar una denuncia, las fiscalías nos dan parte para que asesoremos a la víctima y además para que entremos a ayudarlas cuando están emocionalmente muy dañadas en ese momento. Entonces tenemos psicólogos, psicólogas, se les da una terapia de contención para que esté en condición de presentar bien su denuncia. ¿Dónde se le da toda esta asesoría o esta coadyuvancia? ¿In situ? Me refiero en tu oficina o en su casa. Bueno, tenemos dos oficinas. Esto es importante para que conozca todo el auditorio de Yucatán. Una está en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque allá es el primer contacto. Es cuando llegan y van a presentar una denuncia, se les asesora, se les acompaña, si llegan sin ningún abogado. Es decir, nosotros hacemos parte de ser los abogados de estas víctimas o probables víctimas porque van a presentar la denuncia. No, y tomando en cuenta que es un riesgo, o sea, no un riesgo, o sea, tienen que sacar primero el valor para ir a denunciar. Así es, ¿no? Por eso tenemos psicólogos también. No muy alto, me imagino. Definitivo. Nosotros estamos conformados o formados por un personal que tienen psicólogos o tenemos psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Es un equipo interdisciplinario en estas materias para atender a las víctimas. Entonces tenemos una oficina en Fiscalía porque es desde el primer contacto con los psicólogos, incluso se evalúa a los menores y los llevan, si ellos desafortunadamente fueron víctimas de algún delito y van con sus padres, pues los psicólogos primero evalúan si el menor está en condiciones de poder declarar, se le prepara para presentar su denuncia y después se le da seguimiento a todo el proceso, las diligencias, se les acompaña. Cuando se judicializan los casos, los jueces también nos llaman a entrar al juicio oral desde las audiencias de vinculación, de imputación, y entonces nuestros abogados son los abogados de la víctima, así como el delincuente tiene un abogado de oficio cuando no tienen abogado particular, ahora en nuestro sistema de justicia ya es la víctima la que también tiene un abogado. Y eso es lo que hacemos en la comisión. Y lo seguimos atendiendo en terapias, hacemos un trabajo social para ver cuáles son sus condiciones económicas, cómo los vamos a apoyar en términos de vincularlos a programas sociales. También hacemos o damos una reparación económica del daño
cuando el Estado o en una sentencia el juez decreta que es insolvente el delincuente y que el Estado debe de apoyar a esta víctima. Pero esto es bajo las leyes y con un estricto procedimiento, porque pues no puede ser un barril sin fondo, y los sentenciados están obligados a cubrir la sentencia también económica. O sea, económica y su penalidad de y su penalidad cárcel. de cárcel. Así es. En este caso, si hay víctimas, más bien hay víctimas que no tienen la posibilidad de, no tienen la posibilidad, más que no tienen la posibilidad, y me refiero más, y voy a decir el caso, ¿no? Una violación, una cosa así, que no se atreven todavía a denunciar o algo. ¿Se pueden comunicar con ustedes? Sí, por supuesto. Voy a darles a todos el teléfono que tenemos en las oficinas. La verdad es que de 8 a 3 de la tarde siempre hay personal y tenemos guardias también durante los fines de semana. Se comunican en Mérida, 689-1385, y la clave helada son 3 9 anteriores, es decir, 99-96-89-1385. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, se encuentran en un estado de riesgo, una probable víctima o que ya es víctima de violencia, por ejemplo, de violencia familiar, de violencia hacia la mujer, de abuso, de acoso sexual, bueno, tienen que estar decididas. Y las mujeres de Yucatán que me estén escuchando, o las madres cuando sus menores están en este riesgo, si me están escuchando, tienen que tomar una decisión de romper ese círculo de la violencia, porque están en un riesgo alto, en un riesgo real. Y entonces tienen que estar decididas a presentar una denuncia y realmente establecer una distancia con el agresor o quien esté interrumpiendo su vida familiar o su vida de respeto y de tranquilidad. Yo siempre digo que cuando es un tema de violencia familiar o cualquier tipo de violencia más familiar, la primera vez que le pegan, pon una hasta aquí, porque la segunda vez vas a tener suerte si la brincas. Así es. Entonces, tienen que tener esta decisión y nosotros los asesoramos para ir a presentar la denuncia, porque no son víctimas hasta que no denuncian las circunstancias, y entonces se le pueden llegar hasta poner medidas de protección cautelares para proteger su integridad física, pero tienen que estar decididas a poner su denuncia. Nosotros les podemos dar una asesoría psicológica para pues la contención emocional, pero tienen que tener esta decisión. Esa decisión es totalmente suya. Es totalmente suya. Las otras oficinas están en las oficinas nuevas del Poder Judicial. Se llama, donde son los juicios orales, se llama CEOSPOA, me parece, y está enfrente del penal. Del penal. Sí. Así es. Oye, es muy interesante esto, pero hay que tomarlo mucho en cuenta por el daño que le hacen a una víctima, y no solamente físico, muchas veces, y como dijiste muy bien, como dice la licenciada Beatriz Zavala, el tema es psicológico, por eso tienes psicólogos, porque hay un tema psicológico muy fuerte que creo que es mucho más dañino. Un tema psicológico muy fuerte que tenemos que lograr la reinserción, la reparación del daño emocional, psicológico a las víctimas, porque de esa manera estamos evitando que se repita el círculo de la violencia, es decir, que el que fue violentado se convierta en el violentador después, años después. Eso que acabas de decir es básico, porque además la víctima se vuelve en victimario más adelante. Así es. Por los daños psicológicos. Por los daños psicológicos. Por eso es tan importante las terapias. Por eso es tan importante su recuperación, la reparación del daño, para que tenga una vida emocional, psicológica, social, bien adaptado a un entorno de respeto hacia los demás.
Beatriz, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí desde Mérida. ¿Algo quieras comentar antes de irnos? Pues quiero comentar que hay una gran sensibilidad en el gobernador Mauricio Vila y en su gobierno, también en otros funcionarios de su gobierno, para este tema. La comisión es una de las 3 dependencias del gobierno del estado que, a pesar de la austeridad, de los recortes presupuestales que tuvieron que hacerse, porque Yucatán va a tener menos presupuesto este año, ¿verdad? Que no disminuyeron su presupuesto, tuvimos un ligero incremento por esa necesidad social tan grande que hay de que Yucatán sea una sociedad en su conjunto libre de violencia. Pues por un Yucatán libre de violencia, le agradecemos mucho a Beatriz Zavala que nos haya acompañado aquí desde Mérida. Beatriz. Muchas gracias, Rodrigo, y me da mucho gusto estar aquí en la revista Peninsular. Muchísimas gracias. Nos vamos.